sobre todas las cosas, ¿qué te mantuvo para no desfallecer en el proceso a nivel mental? Mira, yo creo que primero que todo mi fe, he sido y soy una mujer de fe y yo sabía que Dios me tenía agarradita de la mano. Cuando me dan el diagnóstico, yo desde el principio dije, para adentro y para afuera, yo no me voy a morir de esto. Cuéntame esos libros que tú nos puedes recomendar que toda persona debería leer porque te dejó una gran enseñanza. Mira, yo creo que el libro que todo el mundo debería leer es el libro de Louise Hay que se llama El poder está dentro de ti. ¿Cuál tú consideras que fue ese diferenciador en ese momento, además de tener talento, que te ayudó a seguir escalando? Mira, mi papá siempre me dijo, en paz descanse, asegúrate que tú escoges bien lo que vas a estudiar. Nosotros te pagamos. Si tú quieres ser secretaria ejecutiva serás. Si quieres ser astronauta serás. Pero lo que escojas, asegúrate que te gusta, porque eso es lo que probablemente vas a hacer el resto de tu vida. Y no hay dinero que pague hacer una cosa que a uno no le gusta. ¿Cuál es esa mayor lección, si la fuésemos a resumir, que te dejó el cáncer? Yo creo que la mayor lección fue entender que todos necesitamos de todos y tener la humildad de pedir ayuda cuando lo necesitas y de recibirla y valorarla. Así va a ser totalmente. Para hacer tantos proyectos hay que tener ciertas habilidades o ciertas técnicas, así que nosotros queremos conocer esos mejores tips, esos mejores truquitos, esos secretitos de Lourdes para gestionar el tiempo. Porque tienes el tiempo, todas tenemos 24 horas. ¿Cómo lo haces? Mira, yo sinceramente no puedo ni responderte esa pregunta porque yo misma, si yo me siento y miro mi calendario, yo digo, ¿cómo yo hice todo esto la semana pasada? El proceso de la enfermedad, que a la misma vez llega con un proceso de divorcio. Me siento súper feliz hoy de poder estar en nuestro episodio, nada más y nada menos que con nuestra querendona Lourdes del Río. Ella es una periodista puertorriqueña con más de 30 años de experiencia, está en la televisión y lleva más de 25 años como corresponsal de noticias con Univisión aquí en Miami. Ella es creadora del galardonado podcast En Positivo, un faro realmente de optimismo, una vida plena, la experiencia que tiene, la resiliencia. Realmente te tienes que quedar hasta el final para que conozcas realmente su mentalidad, sus hábitos, sus rutinas para siempre vivir una vida, como ella misma lo dice, en positivo. Bienvenida a nuestro podcast, Lourdes. Muchísimas gracias por la invitación, muy honrada y emocionada, ¿no? De que estoy acá con otra boricua para hablar de cosas muy bonitas. Así mismo es, yo me siento súper feliz, súper honrada, mi amor, de tenerte. Y sobre todas las cosas me siento sumamente identificada con el proceso de crecimiento y desafío que has tenido a nivel profesional. Han venido muchos cambios y hoy vamos a conocer un poquito de cómo te descubre incluso la comunicación, cómo sobrepasas el cáncer, cómo logras realmente reinventarte y comenzar también con nuevos proyectos tan lindos, con un gran significado como el podcast. El podcast tiene un nombre y quisiera comenzar con eso preguntándote. Tiene un nombre que es sumamente importante nosotros tenerlo como filosofía de vida cuando hablamos de En Positivo. ¿Por qué seleccionas ese nombre y qué realmente tiene que ver para ti estar en positivo? Mira, yo quiero aclarar porque alguna gente no lo sabe, que yo tenía este podcast y este nombre antes de que me ocurriera lo del cáncer. Por supuesto, cobra otro significado a raíz de ese desafío. Pero en realidad es porque yo siempre ponía ese hashtag. Cuando yo ponía cosas en mis redes, yo ponía en positivo, o sea, como queriendo enviar ese mensaje de positivismo. Y entonces dije, bueno, pues qué mejor nombre que ese, ¿no? Algo que me ha estado identificando por un tiempito en las redes. Así crece o nace y crece en positivo. Y cuando me pasa la cuestión del cáncer, como te decía, toma otro significado porque alguna gente decía, pero caramba, ella está hablando del positivismo y le pasa esto. Y la gente no entendía que el mensaje era precisamente ese. Gracias a yo estar hablando del positivismo, gracias a la gente maravillosa que yo traje y me dio herramientas de vida, el proceso fue mucho más fácil. Porque si miras, si tu óptica parte del positivismo, parte de que mañana va a ser mejor que hoy, las cosas van a fluir mejor. Me encanta realmente tener esa visión. ¿Por qué comienzas el proyecto del podcast? A pesar de que ya eras una persona muy reconocida, estabas muy bien posicionada a nivel de todo lo que estabas haciendo profesional, ¿por qué comienzas con esa necesidad de yo quiero seguir comunicando?
Mira, yo creo que fue como una inquietud que yo siempre había tenido en diferentes aspectos. Aspecto número 1, siempre he trabajado en noticias serias, duras, fuertes, lo que le llaman hard news en inglés. Uh-huh. Entonces yo sentí en este momento X de mi vida, cuando decidí hacer este podcast en el 2020, año pandémico, que yo quería darle al mundo como comunicadora algo más. Yo quería hablar también de las cosas lindas de la vida, no solamente de las cosas pues desagradables. Esa fue una de las cosas. La segunda, que yo sentía que hacer noticias siempre un poco que te encajona. O sea, tú tienes como un cuadrito donde tú pones 2 minutos y en esos 2 minutos tú tienes que llevar ese mensaje de lo que se trata el reportaje. En mi caso, con el reto adicional de que es nacional y que se ve nacional e internacional y que tienes que llevarlo dicho en un español que todo el mundo entienda. Pero igual estamos hablando de 2 minutos máximo. Y yo sentía esa necesidad de comunicar sin estar dentro de esa cajita. Y el podcast da esa oportunidad. Tú que tienes uno te das cuenta que es así. Tú estás relajada, tú no tienes que estar mirando el reloj. Más o menos tú dices, va a demorar 30 minutos, 45, 1 hora. ¿Qué pasa si se pasa un poquito? No pasa nada. ¿Qué pasa si quedó más corto? No pasa nada. Y en ese sentido era un poco sentirme como dueña de mi tiempo, algo que nunca había podido experimentar. Tuve la dicha de que hablé con Univisión, porque esto es un proyecto totalmente personal, no tiene nada que ver con Univisión, y me dieron el permiso, como se hacen las cosas, ¿no? Se pide permiso, se da por escrito, y tuve la bendición que me dijeran que sí, y empecé con este proyecto que es mi gran bebé, es algo que impacta vidas, siento que así es por las cosas que la gente me escribe, y llevamos ese mensaje no solamente de entrevistar, yo entrevisto obviamente figuras conocidas, pero también hay gente que no es tan conocida, pero que tiene una experiencia de vida, una historia de vida y unas herramientas tan maravillosas que hay que tenerla para así transmitirla a los que tienen, nos hacen el favor, ¿no? De vernos y escucharnos, porque estamos en plataformas de audio, en todas, gracias a Dios, y en video en YouTube, en mi canal de YouTube. Qué bendición, definitivamente. Y sobre todas las cosas, darle exposición no solamente a esas personas que ya son figuras públicas, sino también a esos testimonios, ¿verdad? Que como tú dices, en ese proceso de lo que te dedicas de hard news o el corto tiempo, ¿verdad? Que tienes realmente para poder destacar ciertos elementos de la historia de esas personas y que a través de tu podcast lo puedas hacer, yo creo que realmente es algo súper encomiable. Gracias. ¿El podcast está alineado a tu proceso de visión de vida en adelante, a tu propósito? Cuéntanos un poquito más de eso. Totalmente. El propósito, cuando lo hago, era, como te decía, llevar ese mensaje de que no todo en la vida son malas noticias, de que la actitud que tomas ante la vida, y sobre todo si usas algunas de esas herramientas que manejamos en el podcast, pues la vida va a ser más fácil, la vida va a ser mejor, la vida va a ser más productiva, va a ser más linda. Y dentro de eso, pues, manejo las entrevistas. O sea, yo, aunque como te digo, aunque he tenido grandes figuras, no es la entrevista típica de farándula, de agarrar a una persona y no, pero el chisme del momento. No, vamos a través de tu vida. Yo a todo el mundo le digo lo mismo. Yo no tengo libreto. Yo simplemente empiezo a conversar con la gente y eso va fluyendo. Yo a veces lo que hago es me hago una notita de los puntos que me gustaría, que no quiero que se me olvide, que quiero hablar con esa persona. Y hablamos. Y la gente es impresionante, la gente se abre porque cuando la gente se siente cómoda, porque quizás tienen esa visión de me va a entrevistar Lourdes del Río, ¿qué será lo que me va a preguntar? Me va a sacar el escándalo tal, me va a hablar de esta situación. Y en realidad fluye hablando de cosas positivas, porque todo el mundo tiene cosas positivas que decir. Además, otra cosa que también destaco y me gusta destacar con la gente que entrevisto, son esas historias de vida donde no todo fue fácil y la gente enfrentó esa situación y la superó. Por ejemplo, cuando tuve a Olga Tañón, obvio que íbamos a hablar de Gaby, su niña, y todo lo que ella ha logrado a través de ser la madraza que es, ¿no? Y hablamos de eso. Hablamos de su carrera, porque es parte esencial de quién es ella. Pero así como te digo, hablamos un poco de todo, igual con Ednita y bueno, Gilbertito, y te menciono algunos, obvio, porque son boricuas, pero me encanta. También tuve al Puma, o sea, hablamos de lo que hay que hablar, porque todo el mundo tiene una historia personal, todo el mundo tiene una historia que contar, esa historia a veces está llena de escollos, está llena de tristeza, pero después, cuando tú estás hablando con esa persona, eso quiere decir que esa persona logró superar esos escollos, y estoy hablando contigo desde una perspectiva de triunfo, ¿no? Si podríamos decirle así.
Y es lo mismo que queremos hoy descubrir detrás de las cámaras, ¿verdad? Que tanto nos deleitas todos los días con tu talento, con tu proceso de comunicación, pero que detrás de esas cámaras y detrás de ese talento hay un ser humano que ha tenido que sobrepasar muchos desafíos. Y quisiera comenzar con este proceso muy interesante de cómo realmente te descubre la comunicación. Tú eres de Añasco, ¿verdad? En Puerto Rico. Pero la comunicación te descubre de una forma muy sorpresiva y a veces muchas personas piensan que nacieron para algo y la realidad es que tú descubriste que tienes un gran talento y en el proceso descubriste que eso era lo que querías hacer. Hubo cambios en la universidad. Cuéntanos un poquito. Sí, yo la verdad que siempre me he sentido bendecida porque nunca he dudado que estoy en lo que debo estar. Me refiero en las comunicaciones. Pienso que nací para comunicar. Pienso que es una de esas cosas que Dios te regala, igual que le regala la voz a un cantante, le regala la capacidad de entender las matemáticas a alguien que se dedica a eso, pues yo pienso pues que a mí me hizo este regalo y se lo agradezco todos los días. Pero sí, precisamente porque cuando tienes ese regalo, pero no lo tienes identificado como tal, en mi época todavía eso del mundo de las comunicaciones como que no tenía nombre. Los periodistas usualmente era gente muy culta que había estudiado otras carreras y ejercía el periodismo. Yo cuando estoy en ese proceso todavía es que están empezando las escuelas de comunicaciones, por lo menos en Puerto Rico, y abre la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Yo estaba en Mayagüez en el colegio porque yo pensaba que lo que yo iba a hacer era abogada. Yo dije, este don que yo tengo para expresarme, creo que, o sea, esa parte verbal, ¿no? Mi tía que todavía vive y ya está retirada del colegio, pero era catedrática y sabía mucho de eso y ella me hizo pues pruebas de esas de aptitud, ¿no? Para ver por dónde van por dónde van los gustos. Y claro, cada vez que me daban un examen de eso salía súper alto en la parte verbal. Yo decía, bueno, tiene que ser algo verbal y todo el mundo decía, incluyéndome, bueno, será derecho. Así que entré por ciencias políticas que lo disfruté profundamente. En algún momento yo decía, ¿será que puedo estudiar las dos cosas? Porque me gustaba tanto. Pero bueno, no, tomé la decisión cuando supe que existía esa escuela de comunicación pública. Ahí empezó el primer reto porque como era una escuela nueva, pequeña, aceptaban como 100 estudiantes y solicitaban como 600. Wow. Y yo me acuerdo que mi tía me dijo eso, pero yo siempre he sido muy positiva y yo le dije, bueno, pues yo seré uno de los 100. Y así fue, gracias a Dios. Me traslado a San Juan, estudio comunicación pública en la UPI y en el último semestre me entero que está este canal que están buscando gente joven y no sé qué, iba a ser el canal 24 de Franklin Delano López, un visionario en ese momento que quería hacer como una especie de CNN boricua. Y entonces cuando me entero voy a tocar puertas sin conocer a nadie y me dan la oportunidad de hacer el casting y todo y al primero me agarran. Me dan el trabajo de reportera y anchor porque ahí se hacía de todo, ¿no? Digamos que era un poquito low budget. Ahí todo el mundo hacía de todo, pero todos ganábamos gran experiencia porque ¿quién te va a dar una oportunidad así cuando tú estás graduándote de la universidad? Y bueno, así hablé con mis profesores porque entonces me dan el trabajo tan rápido que ya tenía que estar trabajando y estudiando. Me ayudaron en ese sentido de pues tener un poquito de paciencia y así cuando acabo la universidad ya y me gradúo y todo, ya yo tengo trabajo y empiezo a trabajar allí, que fue una experiencia muy enriquecedora. De ahí salió María Celeste, de ahí salió Tony de Andrade, de ahí salió mucha gente. Porque ahí lo único que se necesitaba para estar en realidad era talento, no tenías que tener una vasta experiencia, no, al contrario, él estaba buscando ese tipo de gente y vamos a hacer, tú que eres una mujer de negocios, vamos a estar claros, porque esa gente, tú agarras gente con talento que quiere una oportunidad y te van a cobrar la barbaridad que cobrábamos nosotros, que lo que nos pagaban era de chiste. A todos nos subvencionaban los padres porque con aquello no daba ni para pagar el apartamento, pero era una gran oportunidad. Y todos los que decidimos cogerla, pues yo creo que nos beneficiamos. Pero antes del año de que ese canal estuviera al aire, es que yo recibo el acercamiento de Guapa Televisión, de Quique Cruz, y decido dar el salto, ¿no? Y eso fue pues espectacular, porque en esa época, por ejemplo, me convertí en la primera que sustituía a Luz Nereida Vélez, que tú sabes que es una institución, y ahora hay mucha gente que hace las dos cosas, áncor y reportero. En aquella época el áncor era áncor, el reportero era reportero, y de vez en cuando uno podía hacer sustituciones. Y todo eso me llenaba a mí de orgullo y o sea, me sentía que estaba teniendo una gran oportunidad. Y así pues es que entro yo en las comunicaciones. Ya lo que pasa después es que me caso, por cuestiones de trabajo del que era mi esposo nos mudamos a la Florida, hago mi maestría
Y de nuevo toco puertas, empiezo en Telemundo, en el canal local de Telemundo, el canal 51. De ahí, antes de los 3 años, me descubre la cadena, me voy con la cadena, y después de ahí, Univisión, y ahí llevo 25 años, gracias a Dios, pues, informando al mundo. Wow, ese proceso de escalabilidad, ¿verdad? De no Te lo hice solamente ahí como rapidito, ¿no? Te hice ahí un Sí, resumen. no, pero me encanta porque das esos puntos más importantes de escalabilidad, de cómo realmente fuiste pasando de salir de la universidad, de comenzar con esa primera experiencia, luego entonces de pasar a un canal también nacional como es Guapa en Puerto Rico, con una persona tan importante, ¿verdad? Como Luz Nereida, todo ese tipo de experiencia. Fíjate que para lograr cada una de esas cosas tenía que haber un diferenciador, y hoy se habla mucho de la importancia de comenzar a distinguirnos en todas las áreas de la vida, incluyendo más a nivel profesional. ¿Cuál tú consideras que fue ese diferenciador en ese momento, además de tener talento, que te ayudó a seguir escalando? Mira, mi papá siempre me dijo, en paz descanse, asegúrate que tú escoges bien lo que vas a estudiar. Nosotros te pagamos. Si tú quieres ser secretaria ejecutiva serás. Si quieres ser astronauta serás. Pero lo que escojas, asegúrate que te gusta, porque eso es lo que probablemente vas a hacer el resto de tu vida, y no hay dinero que pague hacer una cosa que a uno no le gusta. Entonces yo tenía eso muy claro. Entonces esa parte la tenía ya del otro lado. A mí me encantaba eso de las comunicaciones. Yo creo que quizás el diferenciador fue que, y lo sigue siendo, me parece, en todo lo que emprendo, es que yo como que no le tengo miedo a nada. Yo me arriesgo. O sea, ¿qué es lo peor que me pueden decir? Que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no quede muy bien. Quedará mejor la próxima. Entonces yo me lanzo a las cosas siempre pensando que con la ayuda de Dios todo va a salir bien, y ahí vamos. Y así así yo me parecí a tocar puertas en el Canal 24, y así llegué a Guapa, y como te digo, o sea, llegué a hacer el trabajo, inmediatamente me destaqué por mi trabajo, y surgió esa oportunidad dorada de también estar de anchor. Cuando yo pensé en mi vida chiquitita que yo me iba a sentar al lado del Guillermo José Torres, o sea, cosas de esas que tú dices, eso ni en los sueños. Y así fui acumulando experiencias hermosas y grandes oportunidades. En Puerto Rico me diversifiqué bastante, a pesar de que fue poco el tiempo que estuve en los medios, porque como te dije, me vine a Estados Unidos. Pero yo tenía, en un momento determinado, tuve un programa de radio. En un momento determinado, yo era la animadora del Creatón, que era dentro de la Cruzada de Fe y Esperanza. Era esta organización que creo que ya no existe, que era para combatir la adicción a drogas. Y yo hacía con Eric Delgado el Creatón. O sea, yo me fui sin quererlo, porque hay cosas de esas que simplemente ocurren. O sea, piden un voluntario y tú te sales, como decimos en la isla, de presentar, y ahí fuiste. Y salió bien y seguimos, ¿no? Y entonces siempre me ha gustado esa diversificación. Había sido tan intenso mi trabajo en Univisión en un momento determinado donde yo estuve, que yo desempacaba una maleta y empacaba la otra, que no me pude diversificar en como me hubiese gustado, porque estaba demasiado ocupada en el trabajo. Pero con los años, con la experiencia, con el seniority, o sea, ya yo soy corresponsal senior, pues esas cosas te dan, o sea, ya tú eres quien eres, ¿no? Y ya tus jefes conocen tu trabajo, lo respetan. Y entonces ya yo también quise, como te dije, inventarme esto del podcast. Por suerte me dijeron que sí. Y he seguido inventando. Ahora doy charlas, ahora hago todo lo que, o sea, no me pierdo ni un bautizo de muñecas. Me encanta realmente que nos compartas eso, y sobre todas las cosas ese deseo constantemente y esa ilusión, ¿verdad? De seguir construyendo no solamente para ti, ya en entrega de todo lo que es el servicio para los demás. Total. Vamos a estar hablando ahora mismo un poquito de ese proceso. Ya estando acá, te destacas, obviamente a nivel de las noticias, comienzas el proceso del podcast en positivo, que lo que pasa antes de varios desafíos que tuviste, pero sobre todas las cosas, el proceso de la enfermedad, que a la misma vez llega con un proceso de divorcio. Eso es bien fuerte, Lourdes. O sea, de verdad que te escucho cuando hablas en las entrevistas de tu testimonio, y hoy en día lo dices como un testimonio de todo lo que pasó, pero si uno lo ve a nivel emocional, eran 2 sucesos pasando a la misma vez. Un proceso realmente de muchos desafíos. Cuéntanos sobre todas las cosas, ¿qué te mantuvo para no desfallecer en el proceso?
a nivel mental? Mira, yo creo que primero que todo mi fe, he sido y soy una mujer de fe y yo sabía que Dios me tenía agarradita de la mano. Cuando me dan el diagnóstico, yo desde el principio dije, para adentro y para afuera, yo no me voy a morir de esto. Esto va a estar bien duro, pero yo no me voy a morir. Así que hay que hacer todo lo que haya que hacer para salvarme. Decidí irme por la medicina tradicional, pero con ayuda, como yo digo. O sea, yo también hice Reiki, yo también cambié mi manera de comer, yo también cuidé mucho mi espiritualidad, medité. O sea, que yo hacía todo lo que los médicos decían, pero también todo lo alternativo para ayudarme. En aquel entonces yo le llamaba Mr. C porque me parecía cáncer, la palabra muy fuerte. Hasta que una persona me dijo, no deberías decirle así, deberías llamarlo por su nombre y enfrentarlo tal cual. Y entonces empecé a cambiar y a decirle pues cáncer en su momento, ¿no? Pero yo, como te digo, yo creo que lo que me hizo superar todo eso fue el pensar que yo tenía que concentrarme en salvar mi vida. Por eso cuando llega la cuestión esta del divorcio, yo digo, ok, la persona se va en paz y todo, Dios lo bendiga, yo no tengo, esa es otra cosa maravillosa, yo nunca he sido rencorosa, pero después del cáncer menos todavía, o sea, yo me puedo molestar con alguien, pero guardarle rencor, en mi corazón no hay rencor, sinceramente te lo digo. Y entonces yo dije, bueno, aquí lo importante ahora es sobrevivir. Y para sobrevivir, yo me tengo que concentrar en todo lo positivo, más que nunca. Así que empecé, o sea, me divorcié. Por suerte pudo ser un proceso, eso siempre se lo voy a agradecer, fue un proceso rápido y casi que painless desde el punto de vista de que no hubo controversia. O sea, esto es lo que hay que llenar, esto es lo que se va a dividir y ya. Para yo poderme concentrar como en lo importante, ¿no? Que era salir con vida de ese reto. Y después las cosas se fueron ajustando, me acostumbré a mi nuevo estilo de vida sola, con mis perritos. Las amigas jugaron un papel impresionante porque en realidad más que familia lo que yo tuve aquí ayudándome fue mis amigas, que siguen siendo mis amigas. El apoyo de la gente del trabajo fue impresionante, la cantidad de flores que yo recibí, la cantidad de llamadas, la cantidad de misas que la gente mandó por mí. Las redes sociales fueron impresionantemente importantes porque yo siempre era activa, pero ahí, en lugar de retraerme y salirme de todo, yo hice lo contrario. Yo dije, si Dios me está dando esto a mí y yo es el famoso ¿por qué me pasa a mí? Pues yo dije, vamos a bregar con el para qué. El para qué a alguien que tiene una voz que puede llegar más lejos que otras personas, pues si me ha pasado esto, yo voy a usar esa voz para ayudar a otra gente. Y yo quería que la gente me viera tal cual era. Cuando me cortaron el pelo, que fue Carlita Monroy que me rapó, cuando yo estaba ya calvita y yo hacía mis cosas sin peluca, nunca me puse peluca, que eso no es que yo critique a las que se la ponen. Cada cual, eso es una cosa que aprendí y que se la digo a todo el mundo. No juzgues al paciente de cáncer y empieces a darle instrucciones. Cada cual lo maneja como mejor entiende. Hay gente que no quiere que nadie lo sepa, tú tienes que respetar eso. Hay gente que quiere que todo el mundo lo sepa, tú tienes que respetar eso. Hay gente que siente que esto es un castigo divino. Yo no respetaría eso, yo trataría de sacar a la persona del error, pero tampoco es que me voy a poner a pelear con ella, porque probablemente son etapas que por fortuna yo nunca tuve, nunca me sentí así, yo nunca me peleé con Papá Dios, porque Él sabrá por qué hace las cosas. Y yo te digo una cosa, para mí la situación del cáncer fue casi que una depuración de mi persona. Yo siento que yo soy mucho mejor persona y aspiro a ser mucho mejor persona todavía que antes del cáncer, porque el cáncer te da una sensibilidad, sentirse cerca de la muerte, amiga, es algo que te cambia, que te hace reflexionar, sobre todo si tú tienes la actitud correcta, porque de nuevo, desafortunadamente hay personas que lo ven como todo negro, ¿no? Y no creo que sea lo mejor, pero de nuevo, no juzgo o trato de no hacerlo. Y entonces, pues yo siento que eso fue una purificación y que ahora tengo un propósito y mi propósito es ayudar a toda la gente que se me acerque con cáncer, no cáncer. Todo lo que yo pueda hacer por la humanidad lo voy a hacer. Lo hago ahora mismo. Y esas cosas que se hacen pues calladitas son las más importantes y las más que valoran por allá arriba. Y en eso estamos todos los días. El podcast es parte de eso. Las charlas cuando me invitan a lugares, el venir a un podcast como el tuyo, que te agradezco infinitamente, son oportunidades de llevar ese mensaje. Y es mi mensaje de que mañana va a ser mejor que hoy,
Y si mañana todavía no es mejor que hoy, espera pasado mañana, porque eventualmente si tú tienes la actitud correcta, las cosas van a mejorar. Definitivo. ¿Cuál es esa mayor enseñanza, a pesar de lo mejor ser humano que eres hoy en día y todo lo que has aprendido? ¿Cuál es esa mayor lección, si la fuésemos a resumir, que te dejó el cáncer? Yo creo que la mayor lección fue entender que todos necesitamos de todos y tener la humildad de pedir ayuda cuando lo necesitas y de recibirla y valorarla. Tú sabes que andamos por el mundo, sobre todo las mujeres, creyéndonos superwoman. Uno piensa que uno debe servir a todos, pero que nadie tiene por qué servirte a ti. El que tenga la bendición de tener hijos, yo no tuve hijos, el que tenga la bendición de tener hijos, todos los nenes. El que tenga está encargándose de sus papás, los papás, el esposo, el compañero de trabajo. Y no nos preocupamos por nosotros. Nosotros también somos importantes y tenemos el mismo derecho que, fíjate que yo te hablo de dar, que es lo que, en lo que concentro mi vida. Pero algo que me dijo el reikista el primer día que fui fue, tú tienes que aprender a recibir. Tú no estás abierta a recibir y tú mereces recibir. Y eso se me quedó grabado y ahora cuando alguien, o sea, yo era, por ejemplo, para darte un ejemplo tonto, pero que te lleva el mensaje. Tú y yo salíamos, nos presentaban, estábamos en un grupo de chicas y estábamos en un brunch o en una cena, un almuerzo. Y yo estaba vigilando todos los movimientos porque yo quería ser la que pagaba. O sea, eso de que a mí me pagaran era una cosa como que a mí me salía. Yo creo que un poco salía en eso mi papá, que él era muy así, muy dadivoso y de pagarle a medio mundo. Y entonces yo, no, pero mira, entonces, invitarme a mí era un proceso. Ahora no, ahora tú me invitas y yo te digo, y si tú insistes, yo digo, pues ella insiste, ya sale de su corazón. ¿Cuál es el problema? Ok, invítame, la próxima vez te invito yo. Pero a mí me daba mucho trabajo eso y es una cosa que fue una gran enseñanza y que mejoré. Y como te digo, tuve la humildad de decir, necesito a alguien que me lleve a esta quimioterapia, necesito a alguien que me ayude a bañar, necesito a alguien que me traiga comida, etcétera. Increíble. Y tuviste ese batallón de amigas que te he escuchado. A mí no me faltó nunca absolutamente nada, gracias a Dios. Nunca, al contrario. Ese grupo que yo hice, yo creé un chat y en ese chat se peleaban por llevarme a las quimio, ¿no? Bueno, me recuerdo vividamente una que hasta en cinta, que ella decía, cuando estábamos como en la repartición de cosas, ella decía, no, pero las terapias, yo te llevo a todas las quimio. Y yo, niña, ¿por qué me vas a llevar a todo? Y la otra decía, pero es que yo también la puedo llevar. Y no sé qué. Y era muy cómico porque tú decías, tú sabes lo que es que se peleen por ayudarte. Eso es una bendición. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Tú consideras que el ambiente que se creó a través de este grupo de amigas y también tu actitud lograron realmente ganarle la batalla al cáncer? Yo creo que fue una mezcla de todo, como te digo, en ese orden, mi fe, mi actitud. Mi actitud fue súper importante. O sea, como te digo, yo nunca me di por vencida. Yo siempre, bueno, ellas mismas, todo el mundo, o sea, todo el que estuvo alrededor de ese proceso se quedaba frío de la actitud mía. O sea, yo todo lo celebraba. Yo decía, bueno, mira, tal cosa, faltan menos, no sé cuánto. Y, por ejemplo, la última quimio que no me la dieron porque entendieron que no hacía falta. Y yo, qué maravilla, o sea, mira qué regalo, en vez de, tuve una menos. ¿Me entiendes? O sea, hubo momentos duros, no es que yo esté diciendo que esto es un paseo, esto es una de las cosas más difíciles que probablemente tiene que enfrentar un ser humano porque, como te digo, te acerca a la muerte. Pero, y el proceso, te salvan la vida, pero te entran a palos, tú sabes, para salvarte la vida te entran a palos. Y por ejemplo, el día que a mí me dijeron, porque eso va por etapas, cada persona, su caso es diferente, pero en mi caso, lo primero fue sacarme el tumor y después esperar a que llegaran unos resultados del famoso Oncotype para saber si yo tenía que hacerme quimio o no. Pero la misma oncóloga como que pensó, o sea, como que estaba positiva de que no parece, no creo que quizás, pero llegó eso, mija, ese Oncotype que se perdió, no aparecía, que yo fue Troya, o sea. Cuando por fin aparece el Oncotype, vino altísimo. Eso lo que mide es la posibilidad de reincidencia. Wow. Si te encuentra eso alto, hay que hacer quimio para matar por ahí todo lo que quedó. Y yo recuerdo que ese día fue bien duro, porque yo estaba ya tan ilusionada por ver el optimismo de la doctora y mi mismo positivismo, que yo decía, tú verás que yo no me voy a tener que hacer quimio, yo voy directo a la radio, ya tú vas a ver, porque la radio sí tocaba, porque a mí no me hicieron mastectomía, entonces no, o sea, había que hacer radio, sí o sí. Y el día ese que me lo dijeron, ese día me pegó durísimo.
porque yo sabía que eso iba a ser una etapa bien dura. Y bueno, después me sequé las lágrimas y metí mano y vamos para la quimio, porque imagínate. Entonces la gente recibí regalos tan lindos como que si las sabanitas esas porque te da mucho frío cuando te están dando la quimio, que si un vasito que decía, un vasito que decía sobreviviente, qué sé yo, tonterías que hacen una diferencia bien bonita. Y las flores ni hablar, o sea, cuando yo te digo que yo recibí flores, es que esta casa parecía un jardín botánico. A mí el Gordo de Molina me mandó un arreglo de orquídeas que no lo voy a olvidar jamás porque yo creo que es el arreglo más grande que me han enviado en mi vida. Era una cosa tan grande que yo tuve que llamar a un vecino. Acuérdate que a mí también yo estoy viviendo esto en medio de que todavía estaba el COVID y yo pasé yo pasé todo mi proceso encerrada en mi casa. Yo no aceptaba visitas porque me decía la oncóloga, si tú te da algo, olvídate del COVID, si a ti te da aunque sea catarro, tenemos que parar el procedimiento y no es lo que queremos. Entonces yo era súper cuidadosa. Tú entrabas a mi casa y yo tenía una mesita donde había para que te lavaras las manos, había guante, había mascarilla. Y ese día yo tuve que llamar a un vecino para que me viniera a traer, o sea, entrar las flores aquellas porque eran una cosa así monumental. Y así por el estilo, como te digo, llamadas, notas de cariño, en las redes la gente desbordada, la gente mandando misas, la gente orando por mí en cultos. Fue una cosa así como alucinantemente bella, sinceramente te lo digo. Fue un bálsamo de amor que jamás olvidaré. Qué belleza, qué belleza. Luego de esa experiencia, cuéntame, tienes este proyecto del podcast, ¿qué otras cosas vienen hacia adelante? ¿Cómo visualizas el futuro? Siempre haciendo cosas, porque obviamente, o sea, eres una hormiguita siempre, ¿verdad? ¿Cómo lo visualizas? Lo visualizo muy bonito, lo visualizo en salud, lo visualizo dando charlas, eso es mi gran meta. Yo quiero ahora que me inviten, todo el que esté viendo esto, invítenme, que estoy súper a la orden, que me inviten. Ya yo he dado charlas, por ejemplo, en una organización, no sé si la conoces, que se llama Latina Pro. Claro. Y ahí en Latina Pro fui como la speaker principal el año pasado en el vestidito rosado. Y tú sientes cada vez que haces una conferencia, al menos yo lo siento así, que estás irradiando tanto y ayudando a tanta gente que a veces una conferencia le puede cambiar la vida, porque escuchar las vivencias de otros siempre ayuda. Y la visión de vida de otra persona que vive en positivo también es algo que puede impactar mucho. Entonces, eso es una cosa que quisiera hacer. Quisiera, te voy a dar una exclusiva, yo no sé cuándo va a salir esto. Pero la exclusiva es que por primera vez, esta es mi 7ª temporada del podcast y por primera vez lo voy a hacer presencial. Estos episodios de esta temporada todos van a ser presenciales, como siempre, invitados divinos, pero vamos a estar frente a frente, que eso era una cosa que también en algún momento contemplé y ahora la estoy haciendo realidad con el favor de Dios. Todavía no hemos empezado a grabar, pero ya tengo el estudio, ya mi productora está llamando a la gente, ya tenemos varias gente confirmada, entonces vamos a hacer eso. También esto no me atrevo a decirlo como un plan porque es tanta la gente que me ha dicho desde el principio y yo en realidad no tengo un plan que te diga tengo un plan, pero es algo que yo sé que voy a tener que hacer en algún momento y es escribir un libro sobre mis vivencias. Pero no he tenido tiempo ni de sentarme a escribir el libro porque no he parado. Porque ese tiempo que yo estuve aquí encerrada, lidiando con mi cáncer, cuando el cuerpo me lo permitía, yo estaba haciendo cosas en redes. A mí me entrevistó, madre mía, hasta el canal de La Mona. O sea, medio mundo. A mí me entrevistaron de Puerto Rico, aquí me entrevistaron todos los canales. Yo me mantuve ocupada. Y cuando yo sentí ya que me sentía mejor, así calva, yo hice una temporada entera del podcast, porque que es aquí de donde mismo estoy hablando contigo, que es mi estudio. Y yo te digo que esas cosas son las que hacen que al menos a mí me funcionaron porque a mí no me dejaban ponerme triste, porque yo no tenía tiempo para estar triste. Yo tenía muchos planes, muchas cosas que yo tenía que hacer, yo me quería mejorar, yo estaba aprendiendo a comer, estaba muy ocupada para cogerme pena y para ponerme a llorar.
Exacto. La lástima y el drama, ¿verdad? Como decimos nosotros. Yo creo que eso es fundamental. Después de un golpe tan grande, si tú me dijeras cuál ha sido o cuál sería tu mayor miedo ahora mismo, ¿cuál sería? Mi mayor miedo, que no me alcance la vida para todo lo que quiero hacer. Yo siento que yo estoy en mi tiempo extra, como yo digo, en mi segunda oportunidad. Y yo esta oportunidad quiero aprovechar como quizás no contemplé aprovechar la primera. O sea, yo verdaderamente yo quiero vivir, yo quiero viajar, yo quiero, como te dije, hacer mis charlas, ayudar gente. Yo quiero hacer muchas cosas. Y para eso necesito salud y vida y es lo que siempre espero recibir cuando... Así va a ser. Así va a ser totalmente. Para hacer tantos proyectos hay que tener ciertas habilidades o ciertas técnicas, así que nosotros queremos conocer esos mejores tips, esos mejores truquitos, esos secretitos de Lourdes para gestionar el tiempo. Porque tienes el tiempo, todas tenemos 24 horas. ¿Cómo lo haces? Mira, yo sinceramente no puedo ni responderte esa pregunta porque yo misma, si yo me siento y miro mi calendario, yo digo, ¿cómo yo hice todo esto la semana pasada? Esta semana es una semana ejemplar de eso. Esta semana yo he estado, o sea, hasta weekend, porque el sábado fue que fui a ver el estudio que te dije que voy a hacer el podcast presencial. Después mi productora empezó con las cosas de las llamadas, pero entonces yo tenía grabaciones de tu invitación y otras invitaciones. ¿En qué momento? Entonces ahora, por ejemplo, yo salí del canal, que por eso estamos grabando a la hora que estamos grabando, porque como le dije a la persona tuya que me contestó, yo no puedo a otra hora en la semana. Porque yo salgo a las 7 de la noche del canal. Y tenía que hacer, o sea, cosas que no estaban en planes. Mi plan hoy era esto, pero de repente resulta que queremos hacer unas cosas para lo del lanzamiento de la próxima temporada y eso implicaba que yo iba a tener, o sea, salí del canal, me salí un poquito antes para ir a FedEx, para ir a preguntar si me podían hacer eso. La muchacha me dice que sí, pero veo que eso se va a demorar. Miro el reloj, digo, no llego a la entrevista y yo soy súper puntual, no me gusta hacer que nadie espere por mí. Y le dije a ella, ¿tú crees que yo te puedo pagar y dejar todo y yo lo recojo mañana? Y me dijo, sí, no hay problema. Salí corriendo, estaba cayendo un diluvio, la sombrilla casi me la lleva el viento. Yo decía, ay, que no se me moje el pelo, el blower, tú sabes cómo somos, sobre todo las boricuas. Yo decía, ay, me coge un diluvio. Y a esta hora, yo no, imagínate ponerme a secar el pelo, son las 7 y pico y la entrevista es a las 8. Entonces, hay veces que yo tengo muchas cosas, pero se me atraviesan otras, como le pasa a cualquiera, ¿no? Y tenía también que ir a Best Buy a recoger mi computadora, mi laptop, que ya está lista, que la había llevado para una revisión. Eso lo tuve que dejar porque ya no me daba el tiempo. O sea, cosas que se te atraviesan o a veces tienes que ir a buscar una medicina a la farmacia, porque claro, una cosa que aprendes cuando estás sola es que lo tienes que hacer tú todo. Y yo tengo 2 perritos y cuando me voy de viaje ya conseguí una persona maravillosa que viene aquí y me los cuida, pero eso era otro desafío. O sea, irme de viaje, quien me cuida a los perritos. Ahora mismo Paquito, el varoncito, tiene una cosita en la cabeza y yo soy una mamá bien ridícula, una mamá de perrito bien ridícula. Y ya me ha dicho todo el mundo, niña, eso es una verruga, eso no es nada. No, yo quiero que el doctor lo vea, que si hay que sacárselo para que lo manden a biopsia, porque imagínate que Paquito, ¿en qué momento voy a hacer eso? Si ya este sábado empiezo a grabar. Y ya me invitaron a una actividad en Puerto Rico que voy de maestra de ceremonia que le dije que sí y tengo básicamente que ir, o sea, me vuelan, voy, la hago y regreso. Wow. Pero eso es la adrenalina que me mantiene viva, quise decir. Entonces, te diría que hago lo que puedo y lo que no se pueda, pues no se puede. Obviamente, de vez en cuando digo que no, porque hay cosas que no puedo. Por ejemplo, a una entrevista tuve que decir que no, por lo menos esta semana. Le dije, no, es que no me cabe nada más. O sea, ¿en qué momento duermo? Además, estoy lidiando con una situación personal que también se te atraviesa, de mi mamá, que está en Puerto Rico, que se cayó, que se rompió no sé qué, que es la cuidadora, que puse cámaras, o sea, la vida se nos complica. Y de nuevo, vivir la vida sola tiene eso, que es que tienes que hacerlo tú todo. O sea, yo no puedo decir como antes a mi esposo, encárgate de esto, o mira, cuida no sé qué, porque o vete, cómprame, o vas a recogerme la computadora, que son cosas que uno ayuda al otro, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estoy sola. No sé por cuánto tiempo, porque es que tampoco es que he decidido que me voy a quedar sola. Lo que ahora no tengo ahora estos planes porque tengo demasiadas otras cosas de las que preocuparme, pero son procesos. Y entonces yo digo, mira, eso te hace más fuerte, eso te hace más independiente. O sea, ya tienes tú que hacer tus cosas, pues tienes que hacer tus cosas ya. Exacto.
Y como tú dices, lo vas poniendo y vas haciendo de tripas corazones, como decimos. Malabares con el tiempo. Exacto, pero lo importante es que, como tú dices, te mantiene activa, te mantiene viva, te mantiene realmente entusiasmada con todo lo que quieres hacer, y yo creo que más a lo mejor un programa muy específico a través de la agenda, sino simplemente como ir fluyendo, ¿verdad? Con lo que nos va surgiendo. A mí el proceso obviamente de desarrollo y de crecimiento siempre es bien importante, seguir aprendiendo, seguir compartiendo también todo lo que tú has hecho. En algún momento dado, incluso cuando saliste de Puerto Rico, a pesar de todas las experiencias que tuviste a nivel profesional, viniste acá y estudiaste una maestría. Y algo que nosotros siempre de nuevo, perdona que te interrumpa, y empecé de nuevo de cero, porque yo era Lourdes del Río en Puerto Rico, aquí yo era Lourdes del Río, ¿quién es esa? O sea, yo fui la primera reportera puertorriqueña en el sur de la Florida en televisión en español. No había ninguno. O sea, yo rompí muchas barreras y me tocó de verdad fuerte, ¿no? Y fue empezar de nuevo. O sea, yo me tuve que olvidar de todo lo que yo había hecho y volver a empezar. Pero bueno, eso lo hacen todos los días los inmigrantes, y todo el que se muda de país lo hace. No es que yo sea la estrella de... No hice nada que no haya hecho otra gente, pero bueno, lo hice, me tocó y eso no es fácil, sobre todo cuando esta carrera que es como que tú vas como cimentando cosas, y yo había logrado tantas cosas en Puerto Rico y fue como que olvídate de eso que lograste, mijita, y empieza de nuevo. Como tú lo dices, definitivamente. Empezar de nuevo. Y para los que nos están escuchando, definitivamente sí es posible comenzar desde nuevo, y más veces tenemos que dejar ese ego de nosotros, ¿verdad? Pero es que yo soy. Total. Bueno, pero es que aquí no es lo mismo. Tú eras aquí allá, no eres. aquí. Ajá, exacto. Aquí no, nada que ver. Aquí te lo has tenido que ganar desde cero. Exactamente. Cuéntame esos libros que tú nos puedes recomendar, que toda persona debería leer porque te dejó una gran enseñanza. Mira, yo creo que el libro que todo el mundo debería leer es el libro de Louise Hay, que se llama El poder está dentro de ti. Hay 1000 libros que yo te podría decir, ¿no? Pero a mí lo que me parece es que ese libro es como la punta de lanza para que tú entiendas que no puedes andar por el mundo culpando a los demás de lo que te pasa a ti, de lo que no consigues, de lo que no te sale bien. Tú tienes todo el poder. O sea, si tú en tus pensamientos solamente albergas que las cosas no te van a salir bien, no has tocado la puerta y ya piensas que no te la van a abrir, pues tu vida se complica e impacta todo. El primer libro, por esa vía con el que yo me tropecé, que yo creo que fue el que me cambió así como la perspectiva, quitando el de Louise Hay, es cuando yo leí Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez hace muchísimos años atrás en Puerto Rico. Porque de nuevo, ese libro también te enseña, y la metafísica te enseña, que somos lo que nosotros proyectamos. Y eso a veces es tan difícil de aceptar para la gente. O sea, es mucho más fácil que yo le eche la culpa a mi ex esposo. Es mucho más fácil que yo le eche la culpa a Dios, al jefe, al compañero de trabajo, pero aceptar la responsabilidad y decir, bueno, ¿cuánta responsabilidad yo tuve en esto? Yo hice de verdad las cosas como tenía que hacerlas. Y si es así, también te tienes que perdonar. No te puedes autoflagelar, porque todos nos equivocamos, y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? No, sí, fallé, pero bueno, aprendí, que siempre se aprende de los errores, y la próxima vez, por lo menos ese error no lo voy a volver a cometer. Definitivo, totalmente de acuerdo. La claridad, la autenticidad realmente de quién realmente eres tú lo demuestras no solamente a través de las cámaras, sino en cada entrevista, en la cantidad de realmente de esos amigos que has construido, en esa familia extendida. En este proceso de emprendimiento, en este proceso profesional, hoy en día se habla mucho de la salud mental, se habla mucho de la estima, se habla mucho de muchas mujeres que se sienten totalmente estancadas. Si tú les fueras a dar un consejo, ¿cuál sería, Lourdes? Mi amor, le diría mirándole a los ojos, tú no tienes idea de lo valiosa que tú eres. Déjate de estar hablándote feo. Esa es una cosa que yo siempre digo en mis redes, háblense bonito. En vez de decir, ay, pero tan bruta. No, que uno a veces lo hace hasta intuitivamente. Algo se te cae y tú dices, ay, qué torpe. No, tú dices, perdón, no. A cualquiera se le cae el celular. Estoy haciendo 20 cosas, es lógico que algo se me olvide. Y así te empiezas a disculpar, no para que hagas las cosas mal y lo agarres como de excusa, sino para que te disculpes, porque si tú no te perdonas y te das cuenta de que cometiste errores y de que los vas a seguir cometiendo, entonces no vas a llegar a ninguna parte. O sea, tú no puedes esperar que tú te leas el libro de Louise Hay,
que tú escuches este podcast, que tú vayas a una charla y que eso te va a cambiar la vida y que tú no tienes que hacer nada. Porque es que todo te tiene que salir perfecto porque ya tú fuiste a la charla, ya tú te compraste el libro. No, mi vida. No es eso lo que te estamos prometiendo. Lo que te estamos prometiendo es lo mismo que dije yo cuando lo del podcast y el cáncer. Esto lo que me dio fueron las herramientas para yo poder lidiar con la situación. Y lo digo constantemente en mis redes, vivir en positivo. No quiero que la gente entre en el positivismo tóxico ese de que todo es perfecto, de que ya yo lo planifiqué así y que nada, yo porque como vivo así todo me va a salir bien. Ustedes no tienen idea de la cantidad de cosas que a mí me salen mal. La diferencia es que a mí me lo dice la entrenadora personal mía, porque ella pues muchas veces pues ella viene a entrenarme aquí y ve las cosas que me pasan, ¿no? Y me dice, Dios mío, yo la verdad que no sé cómo es que tú le haces, como para no darte por vencida. Y yo le digo, pues porque no es una opción. O sea, sí me pasó todo esto, pero mira, al final lo estoy logrando resolver todo poco a poco. Y si en un momento sientes que se te cae el mundo, vete a una esquina y llora, que eso tampoco está prohibido. Llora, saca todo eso. Y como me dijo Nita Nazario en uno de mis podcasts, no es caerte lo que es un problema, es que le tomes cariño y te enamores del piso. Wow. Eso es lo que no puede pasar. Tú tienes que estar en el piso y ya, te limpias las lágrimas y te vuelves a levantar. Y mañana será otro día. Mira, ayer fue un día particularmente difícil para mí por esas cuestiones que te dije, familiares, de mi mamá en Puerto Rico y todo. Y trabajo, y bueno, complicado todo. Y esta mañana yo me levanté y no estaba lloviendo, que aquí ha estado lloviendo mucho. Había un sol muy bonito. Y yo salí con mi teléfono y hice una reflexión, porque las cosas que yo pongo en mis historias son cosas que en el momento las siento y después cuando yo leo los comentarios me doy cuenta que de repente le cambié la vida a alguien. Porque yo salí y dije, mira, el sol volvió a salir. Ayer fue un día complicado, sin embargo, hoy el sol volvió a salir porque el sol sale todos los días. Aunque tú estés triste, aunque no te haya ido bien, aunque te hayan negado el trabajo que fuiste a buscar, el sol sale todos los días. Y eso lo que significa para mí es que es una nueva oportunidad de tratar de nuevo. Porque volvió a salir el sol, es otro día fresquito, nuevecito, y vamos con todo. Me encanta, me encanta. Qué mejor forma realmente de poder finalizar este podcast. Lourdes, cuéntame dónde te consiguen, dónde consiguen el podcast, cuéntamelo todo. Bueno, mi podcast se llama En Positivo con Lourdes del Río. Está en todas las plataformas de audio. Está en mi canal de YouTube, pero yo creo que la manera más fácil es que vayan a lourdesdelrio.com porque ahí van a tener varias cositas. Primero van a tener quién soy yo, van a tener todos los episodios del podcast, que dicho sea de paso, que ahora las cosas han cambiado, que no se me confundan. El mío es totalmente gratis. Tú entras ahí y puedes oír o ver lo que prefieras, todos los episodios desde que yo empecé la primera temporada. Y además, si te suscribes, que también es gratis, lo que va a pasar es que todos los martes vas a recibir un correo electrónico de mi persona hacia ti, totalmente gratis, donde te voy a hablar de eso, de herramientas de vida. Yo siempre contesto, lo pueden saber todos los que me siguen, yo siempre contesto. Y ahí pues intercambiamos ideas. Muchas veces yo termino el email diciendo, ¿y a ti te ha pasado algo parecido? Y después esas experiencias nos enriquecen a todos porque yo las comparto. Entonces, yo creo que es como el lugar principal vendría siendo lourdesdelrio.com, porque ahí van a poder saber todo. Incluso cuando ya tenga fechas de que voy a hacer charlas o cosas, también las pondré ahí. Love it, love it. Lo vamos a poner en las notas del episodio para que puedas seguir todo el contenido de Lourdes, todo lo maravilloso. Lourdes, yo me honro realmente de tener esta oportunidad de conocer ese behind the scenes, de conocer esta maravillosa mujer que hemos estado descubriendo, que realmente aún a pesar de los desafíos y la resiliencia, nos sigues inspirando a través de todo tu contenido y todo lo que estás haciendo, y nos vas a seguir inspirando aún más ahora a nivel de las charlas, de tu libro cuando finalmente vea la luz, porque definitivamente hay un gran propósito. Sí. Qué bendición. Amén. Sí, yo sí encontré mi propósito y pienso pues trabajar en él. Amén. Así que me honro. Recuerda que todo lo que conversamos en este episodio lo vas a encontrar en las notas del episodio. Estamos todos los martes en un nuevo episodio. Compártelo, dale like, envíalo a esa colega emprendedora, amiga que necesita escuchar esta dosis de inspiración y conocer a Lourdes. Así que seguimos juntas transformando y creciendo tu negocio.